Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibraciones. Y si no lo es, no se preocupen. Porque hoy aquí les voy a compartir algo que definitivamente les va a subir el ánimo. Prepárense para un vídeo lleno de chisme, amor, y bueno, un regalo millonario. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la historia de amor, o lo que fue entre dos de las estrellas más grandes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como el título ya lo revela, vamos a hablar sobre un regalo muy especial, uno que podría haber hecho que cualquiera se desmayara de la emoción. Así que abróchense los cinturones, porque esto va a ser una montaña rusa de emociones. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la comunidad, pero aún no están suscritos. Por favor, suscríbanse. Es completamente gratis y de esa manera no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que por favor, clic en ese botón de suscripción. Se los agradeceré infinitamente. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Todos recordamos, o al menos los que seguimos la farándula turca, la increíble química que existía entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados, déjenme contarles un poco. Ellos fueron la pareja protagónica de la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. La serie fue un fenómeno global, y la química entre ellos fue tan palpable, tan intensa, que los fans inmediatamente comenzaron a soñar con que su amor traspasara la pantalla. Y parecía que sus sueños se estaban haciendo realidad. Durante el rodaje y posteriormente durante un tiempo, Kerem y Hande no solo fueron compañeros de trabajo, sino que también formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Los paparazzi los acechaban constantemente capturando imágenes de sus salidas románticas, sus gestos de cariño y por supuesto, sus looks impecables. Eran la pareja perfecta, o eso parecía. La relación entre Kerem y Hande era un tema constante en las redes sociales y en los medios. Los fans estaban obsesionados con cada detalle, cada publicación, cada like. Y como cualquier pareja de celebridades, estaban constantemente en el ojo del huracán. Pero la magia que irradiaban juntos era innegable y su amor, en ese momento, parecía sincero y genuino. Pero, ¿qué fue lo que los unió de manera tan especial? ¿Qué hizo que esta pareja se convirtiera en la favorita de tantos? La respuesta, como siempre, es una combinación de factores. Por un lado, la química que tenían en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la pasión que transmitían, todo esto hizo que los fans se enamoraran de la pareja, Eda y Serkan, y que desearan que esa magia traspasara la pantalla. Y por otro lado, estaba su vida personal. Kerem y Hande eran dos personas muy atractivas y exitosas, con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Sus publicaciones, donde compartían momentos de sus vidas, sus viajes, sus proyectos, generaban una gran expectación entre sus fans. La gente quería saber más sobre ellos, quería ver cómo era su día a día, quería sentir que eran parte de su mundo. Y así, poco a poco, la relación entre Kerem y Hande se convirtió en un fenómeno mediático. Cada vez que salían juntos, los paparazzi los acechaban, capturando imágenes de sus encuentros. Las revistas y los programas de televisión hablaban constantemente de ellos, analizando cada detalle de su relación. Y los fans, por supuesto, seguían de cerca cada uno de sus movimientos, comentando, especulando y soñando con el futuro de la pareja. Ahora, llegamos al meollo del asunto, el regalo millonario. Aunque los detalles precisos son a menudo difíciles de confirmar, y como todo en este mundo del espectáculo tiene una pizca de especulación, los rumores sobre un regalo particularmente costoso que Kerem le hizo a Hande eran muy fuertes. Se hablaba de un regalo que representaba no solo un lujo, sino también un símbolo de su amor y admiración. ¿Y qué era este regalo? Una casa de lujo. Sí, escucharon bien. Se decía que Kerem le había regalado a Hande una impresionante propiedad, un hogar de ensueño que reflejaba el éxito de ambos y su amor. Imaginen la escena. Una casa lujosa con vistas espectaculares, piscina, jardines exuberantes, un verdadero palacio. La noticia, por supuesto, generó un gran revuelo en los medios y entre los fans. ¿Era verdad? ¿Qué tipo de casa era? ¿Cómo había reaccionado Hande?
Lo que sabemos por lo que se filtró en su momento, es que la propiedad era nada más y nada menos que una mansión ubicada en una zona exclusiva de Estambul, con un valor que, según las estimaciones, superaba el $1.000.000. Increíble. Pensar en la cantidad de detalles. Y el lujo que involucraba, es algo que a cualquiera nos haría soltar un suspiro. La zona en la que se ubicaba esta mansión, se dice, era una de las más codiciadas de Estambul, conocida por su exclusividad y por albergar a numerosas celebridades y personalidades importantes. La casa en sí, según las descripciones filtradas, contaba con múltiples habitaciones, baños de diseño, una cocina de última generación, y amplias áreas de entretenimiento como un gimnasio, un cine en casa y por supuesto, una piscina climatizada con vistas panorámicas. Además de la casa principal, se rumoreaba que la propiedad contaba con un extenso jardín, con árboles frutales, flores exóticas y un espacio para reuniones al aire libre, perfecto para celebrar eventos y disfrutar de la privacidad. La decoración interior, por supuesto, era de ensueño con muebles de diseño, obras de arte originales y una atención meticulosa a cada detalle. La noticia del regalo millonario rápidamente se convirtió en el tema de conversación en todos los medios de comunicación. Se debatía sobre la autenticidad de la historia, se analizaba el significado de este gesto romántico y se especulaba sobre el futuro de la pareja. Los fans, por su parte, no podían dejar de comentar y compartir sus opiniones en las redes sociales, expresando su asombro, su envidia y su alegría por la pareja. Pero, ¿qué motivó a Kerem Bürsin a hacer un regalo tan extravagante? ¿Fue una simple muestra de cariño? ¿O había algo más detrás de este gesto? Algunos expertos en relaciones amorosas sugirieron que este tipo de regalos, aunque impresionantes, podían ser una forma de demostrar el poder y el éxito, y de afianzar la relación. Otros, sin embargo, argumentaban que un regalo de esta magnitud podría generar presiones y expectativas, y que no necesariamente era sinónimo de un amor verdadero y duradero. La realidad, como siempre, era más compleja de lo que se podía imaginar. Kerem y Hande estaban en un momento de gran éxito y reconocimiento profesional, y su relación parecía estar en su mejor momento. El regalo, por lo tanto, podría ser interpretado como una celebración de su amor, un símbolo de su prosperidad y un gesto para construir un futuro juntos. Sin embargo, también es importante considerar la personalidad de ambos. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su generosidad, siempre ha demostrado ser una persona romántica y detallista. Hande Erçel, por su parte, siempre ha sido descrita como una mujer sencilla, humilde y con los pies en la tierra. ¿Cómo encajaba este regalo millonario con su forma de ser? ¿Cómo lo recibiría ella? Y aquí llegamos a la parte más interesante de la historia, la reacción de Hande Erçel. Pero ¿cómo reaccionó Hande Erçel ante este regalo millonario? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Las fuentes de la época afirmaban que la reacción de Hande fue sorprendente. Si bien obviamente estaba agradecida, feliz y conmovida por el gesto de Kerem, también se especulaba que su reacción fue un poco más reservada de lo que muchos esperaban. Algunos medios aseguraban que Hande, aunque apreciaba profundamente el regalo, no estaba completamente cómoda con la idea de aceptar algo tan costoso. Se decía que ella prefería mantener su independencia y no depender económicamente de nadie. También se hablaba de la posible presión mediática que implicaba un regalo de tal magnitud, y la dificultad de mantener su relación privada en medio de tanta atención. Otras fuentes, por otro lado, sugerían que la reacción de Hande fue una de gratitud genuina, pero también de cautela. Quizás ella, al igual que muchos de nosotros, estaba pensando en el futuro, en lo que podría pasar. Tal vez ella sentía la presión de las expectativas creadas por el regalo. Lo cierto es que en ese momento, la noticia del regalo y la reacción de Hande dominaron los titulares. Las especulaciones sobre el estado de la relación y el futuro de la pareja se dispararon. ¿Significaba esto que su amor era verdadero y duradero? ¿O era una señal de que las cosas no estaban tan bien como parecían? Se comentaba en los círculos cercanos a la pareja, que Hande había expresado su preocupación por la excesiva atención mediática que el regalo había generado. Se sentía incómoda con la idea de que su relación se convirtiera en un tema de debate público, y temía que esto pudiera afectar su privacidad y su libertad. Además, se decía que Hande valoraba su independencia y su autonomía, y que no quería depender económicamente de nadie. Siempre había sido una mujer trabajadora y autosuficiente, y no quería que el regalo de Kerem la atara de alguna manera. Ante estas preocupaciones, Kerem habría intentado tranquilizarla,
asegurándole que el regalo era simplemente una muestra de su amor y que no tenía ninguna otra intención. Le habría prometido que respetarían su privacidad y que no permitirían que la presión mediática afectara su relación. Sin embargo, la situación ya estaba fuera de control. El regalo millonario había puesto a la pareja en el centro de la atención, y las especulaciones sobre el estado de su relación y el futuro de la pareja se habían disparado. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dejaban de seguir sus pasos, analizando cada detalle de sus vidas y buscando cualquier signo de crisis. Finalmente, como sabemos, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Los motivos de la ruptura no fueron revelados públicamente, pero se especuló sobre diferentes factores, como la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales. El tiempo pasa y la realidad de cualquier relación es una incógnita. La ruptura fue un shock para muchos fans, quienes habían apostado por el amor eterno de la pareja. Y por supuesto surgió la pregunta: ¿qué pasó con la casa? ¿Hande se quedó con ella? ¿La vendió? ¿O la devolvió? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Según los rumores, Hande sí se quedó con la propiedad, o al menos eso se mantuvo por mucho tiempo. Algunos medios afirman que la casa se convirtió en su refugio personal, un espacio donde podía relajarse y disfrutar de su privacidad. Otros, sin embargo, sugieren que Hande, con el tiempo, decidió venderla. Sea como sea, lo cierto es que la historia de la casa, y el regalo millonario de Kerem, siempre estará asociado a la relación entre ambos. La incertidumbre sobre el destino de la casa generó aún más especulaciones y debates entre los fans y los medios de comunicación. ¿Por qué Hande había decidido quedarse con ella? ¿Era una forma de recordar su relación con Kerem? ¿O simplemente le gustaba la propiedad y quería conservarla? Algunos argumentaban que Hande, al quedarse con la casa, estaba demostrando que el amor que había sentido por Kerem era genuino y que no se arrepentía de su relación. Otros, en cambio, sugerían que Hande estaba utilizando la casa como una inversión, y que la vendería en el futuro cuando el precio de la propiedad fuera más alto. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Hande, al parecer, había decidido quedarse con la casa por un tiempo, pero finalmente decidió venderla. La decisión, se dice, fue tomada por motivos personales y profesionales. Quería comenzar una nueva etapa en su vida y necesitaba un espacio que reflejara sus nuevos objetivos. El hecho de que Hande finalmente vendiera la casa no significa que su relación con Kerem fuera un fracaso. Al contrario, demuestra que ambos habían madurado y que habían aprendido a tomar decisiones por su cuenta. La casa, al final, se convirtió en un símbolo de su pasado, y su venta, en un símbolo de su futuro. Este caso nos enseña algo importante. Las relaciones, especialmente las que se viven bajo la lupa pública, son complicadas. Los regalos, aunque sean lujosos y espectaculares, no garantizan la felicidad ni la durabilidad de una relación. El amor, la compatibilidad y el respeto mutuo son ingredientes fundamentales para construir una relación sólida y duradera, y claro, el espacio y la privacidad. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden tener sus altibajos en el amor. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la individualidad, la independencia y la autenticidad en cualquier relación. Además, la historia de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la fama. ¿Cómo afecta la atención mediática a las relaciones? ¿Es posible mantener la privacidad cuando se es una celebridad? ¿Qué papel juegan los regalos y el dinero en el amor? Estas son preguntas difíciles de responder, pero la historia de Kerem y Hande nos ofrece algunas pistas. En primer lugar, nos enseña que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Incluso las personas más famosas y exitosas pueden sufrir decepciones y fracasos en el amor. En segundo lugar, nos demuestra que la presión mediática puede ser muy perjudicial para las relaciones. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, pueden generar expectativas irreales y destruir la privacidad de las personas. En tercer lugar, nos recuerda que los regalos y el dinero no son lo más importante en una relación. El amor verdadero se basa en la compatibilidad, el respeto mutuo y la comunicación. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que el amor es un misterio, que los regalos no lo son todo, y que la vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa, también está llena de desafíos y complejidades.
Además, la historia de Kerem y Ande nos enseña la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación. A pesar de los altibajos, ambos han seguido adelante con sus vidas y han logrado mantener su éxito profesional. Han demostrado que es posible superar las dificultades y encontrar la felicidad, incluso después de una ruptura amorosa. La lección final es que debemos aprender a vivir el presente y a disfrutar de cada momento. El pasado es historia, y el futuro es incierto. Lo importante es vivir el presente con intensidad, amar sin reservas y ser fieles a nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona ver cómo reaccionan. Este es un tema que me apasiona mucho y me encanta analizar todos los detalles. Antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por ver este vídeo hasta el final. De verdad, gracias. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta historia? ¿Creen que la reacción de Ande fue acertada? ¿Creen en los regalos como símbolo de amor? ¿Tienen alguna otra historia de famosos que les gustaría que contara? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudarán a seguir creciendo. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao.